Bienvenidos a Evoluciona con Angie Dueñas. Hola, hermosa alma en evolución, bienvenida a este tu espacio. Mi nombre es Angie Dueñez y me da muchísimo gusto recibirte en este maravilloso lugar que es tu espacio de crecimiento, de desarrollo, de expansión. Y si estás en estos momentos aquí, es porque seguramente después de que viste el episodio anterior, significa que ya diste ese primer paso para iniciar a reconocer esos primeros indicios de pensamientos tóxicos que han estado susurrándote por muchísimo tiempo al oído. Y espero que de verdad hayas hecho el ejercicio de auditoría de pensamientos de 24 horas que estuvimos platicando en el episodio anterior. Si no lo has visto, corre, escúchalo porque no te lo puedes perder. Y yo sé que seguramente si ya lo hiciste, es porque ya has logrado descubrir algunos de esos patrones de pensamientos que literalmente han estado saboteando tu expansión, tu desarrollo, tu crecimiento. Y a partir de ahora y de la información que vamos a platicar el día de hoy y que yo te voy a entregar a través de este video, vas a poder tener un cambio radical en cómo ves a esos precisamente patrones mentales. Así es que hoy vamos a estar hablando de algo que la verdad a mí me encanta y me emociona profundamente. Y esto es que tu cerebro, nuestro cerebro, no es una prisión, no es un molde que se llenó de concreto y que no tiene espacio para el cambio. Es más bien tu mayor aliado para la transformación y el día de hoy vamos a demostrártelo con ciencia real, con historias reales y con herramientas que puedas utilizar desde el primer momento. Así es de que quédate conmigo. Pero antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué descubriste en el ejercicio de la auditoría de pensamientos de la semana pasada? Porque yo estoy segurísima de que te sorprendiste. La mayoría de las chicas con las que he trabajado esta auditoría, regularmente cuando les hago esta misma pregunta, me dicen, Angie, no tenía idea de lo cruel que estaba haciendo conmigo misma y de las cosas tan negativas y la manera tan cruel con la que yo me estaba tratando. Así es que déjame contarte que de alguna manera yo cuando hice ese primer ejercicio por primera vez y que lo que descubrí pues literalmente me choqueó, me dejó fuera de base, porque en tan solo 24 horas logré capturar algunos pensamientos como que esa respuesta sonó estúpida. O, por ejemplo, se te ve terrible ese pantalón, no lo puedes utilizar, no puedes salir a la calle así. O aquella que también nos suele suceder cuando decimos, es que nunca vas a poder hacer eso, no puedes con todo. Y esos son solamente algunos de esos pensamientos que yo logré capturar en ese primer ejercicio cuando lo hice la primera vez. Y esto nos pasa completamente a todas. Así es de que si tú también capturaste pensamientos de este tipo, es importante que sepas que es bueno, que es ahora el momento en el que te tomas el tiempo para reconocerlos y tener conciencia de ellos. Porque en un solo día tu mente puede saturarte con un programa en bucle de repetición constante de autocrítica. Y aquí viene lo que literalmente cambió todo para mí. Me di cuenta de que mi cerebro pues podía ser tan consistente e insistente para marcarme lo malo, lo negativo, pensamientos limitantes, pero de la misma manera puede ser consistente y poderosísimo cuando se trata de generar y de mostrarme un bucle en ciclo de pensamientos que sean empoderadores. Así es de que la diferencia es que simplemente necesitaba entender cómo funciona realmente el cerebro y reconocer que literalmente podemos hacer que la magia suceda. Y esto es exactamente lo que vas a aprender el día de hoy. No se va a tratar de teoría complicada, sino de ciencia práctica de cómo tu cerebro literalmente está construyendo tu realidad y cómo puedes, sí,
tú ser la arquitecta de tu consciente, de tu construcción, de tu aparato mental y de lo que tú tienes como base de pensamiento y estructura de ideas. Así es que vamos a estar trabajando con eso. Bueno, entonces en estos momentos vamos a hablar acerca de algo que literalmente lo cambió todo. Durante muchísimo tiempo, los científicos pensaron que el cerebro era como cemento, que ya una vez fijado era imposible cambiarle la forma. Pero gracias a todas estas avances en las tecnologías se han dado cuenta de que esto está equivocado. Se pensaba que cuando tú nacías, pues nacías con una cantidad de neuronas y conexiones y que conforme tú crecías se quedaba en un punto limitado y que ya no podías hacer nada más al respecto. Sin embargo, ahora en estos tiempos modernos, con la nueva tecnología, se ha descubierto que tu cerebro está constantemente cambiando. No es fijo como se pensaba anteriormente. Cada pensamiento, cada experiencia que vives, cada habilidad que practicas está literalmente recableando tu cerebro. Así es que vamos a hablar de esta ciencia que de alguna manera nos ha permitido conocer esta variabilidad de nuestro cerebro y esta capacidad de crecimiento. Y esto es la neurociencia. La neurociencia nos dio un nuevo término que se denomina la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad, pues, ¿qué es? ¿De qué se trata? Bueno, pues te lo pongo muy sencillo. Imagínate que tu cerebro es como una ciudad y las neuronas, pues, son como pequeñas casas. Cada habilidad que practicas, cada pensamiento, cada actividad que tú realizas va generando como un pequeño caminito y va generando conexiones entre estas neuronas que van a ser pues lo que serían como las calles de tu ciudad, tus calles y tus avenidas. Ahora, cuando eras una bebecita pequeña, tu cerebro tenía millones de calles, estaba, bueno, en potencia. Eso es que tenías la posibilidad de desarrollar muchísimas conexiones, pero con el tiempo, pues esas calles que estaban ahí en potencia, pues algunas, las que solías recorrer con más frecuencia, pues se hicieron como autopistas súper rápidas. Y las que no usaste tanto, pues se volvieron más bien como pequeños senderitos o pequeñas terracerías que al final incluso pudieron haberse hasta cerrado. Bueno, ¿y cuál es la magia en esto? Pues que a cualquier edad, y eso es así, literal, a cualquier edad, puedes construir nuevas calles, puedes convertir senderos en avenidas y puedes incluso crear nuevas autopistas. Esto significa que esos patrones de pensamiento que te limitan no son permanentes. Son simplemente caminos que has utilizado por mucho tiempo, pero puedes cambiar y crear nuevos caminos. Esto es maravilloso. Y vamos a hablar específicamente de los 3 tipos de neuroplasticidad que necesitas conocer. Y vamos a hablar de la neuroplasticidad estructural. ¿Esto qué implica o qué indica? Que tu cerebro puede crear nuevas neuronas. Sí, incluso por allá en los años 70, en los 60, en los 80 o en las edades que tú tengas, tú vas a poder generar y crear nuevas neuronas. Puede formar nuevas conexiones entre neuronas ya existentes y esto es como construir pues nuevas casas entre las calles que ya tenías en tu ciudad cerebral. Y esto es maravilloso. Hablamos también de la neuroplasticidad funcional. Y esto es que las áreas de tu cerebro pueden tomar nuevas funciones. Si un área por alguna situación o por alguna razón es dañada, otra puede aprender y hacer su trabajo. Es como si los residentes de tu ciudad cerebral pudieran cambiar de profesión o de repente cambiar de actividades. Y esto también es maravilloso. Y la tercera es la neuroplasticidad adaptativa. Y esto significa que
Tu cerebro se adapta constantemente a nuevas experiencias y fortalece las conexiones que usas frecuentemente. Es como que mejora esas calles que tú más transitas y les pone como un nuevo reencarpetado cada vez que tú las practicas. ¿Y por qué esto es revolucionario para nosotras las mujeres? Porque significa que todas esas voces limitantes que hemos interiorizado, no soy suficiente, no es tiempo ya para mí para cambiar, ya es demasiado tarde, así soy yo. Bueno, pues no son verdades neurológicas ni son permanentes. Y ahí es donde está la magia. Son patrones aprendidos y que tú puedes literalmente desaprenderlos. Son patrones que de alguna manera se pueden cambiar, historias que se pueden reescribir y caminos que puedes literalmente cambiar. El cerebro que tienes hoy no es el mismo que vas a tener mañana y tú puedes influir conscientemente en esa transformación. Vamos a ponerte todo esto en una metáfora. Piensa en tu cerebro como si fueras la alcaldesa de tu propia ciudad mental, ¿sí? Cada día tú decides qué calles se van a transitar más, tú decides qué tipo de residentes, que vamos a decir que los residentes son los pensamientos, quieres en tu ciudad. Puedes decidir qué construcciones, si vemos que estas construcciones son como tus habilidades, o qué nuevas habilidades quieres desarrollar. O, por ejemplo, qué barrios abandonados, que estos podrían ser como los patrones antiguos o los patrones viejos, estás lista para renovar. Porque quiero que recuerdes lo siguiente: no eres víctima del tráfico mental y es hora de que tú tengas ese control. Tú eres la planificadora urbana de tu propia transformación. Eso lo vas a decidir tú. ¿Y cómo vamos a crear estos nuevos caminos o estas nuevas conexiones neuronales? Bueno, pues el proceso es paso a pasito y vamos a empezar a pues platicar un poquito más a fondo de eso, porque crear nuevos caminos neuronales es como construir un músculo, ¿sí? Pero ahora en lugar de tu cuerpo, pues obviamente es para tu mente. Y eso sigue el mismo principio, que lo que se requiere pues es la repetición consciente con carga progresiva. De la misma manera que cuando quieres crecer uno de tus músculos, vamos a decir el bíceps, poco a poquito vas levantando, de a poco vas incrementando el peso cuando estás haciendo pesas. Bueno, de la misma manera vamos a hacerlo, pero ahora vamos a estar trabajando con repetición consciente y con de manera que vamos a ir cargando o más bien aumentando la carga de manera progresiva. ¿Ok? Entonces la fase número 1, la primera fase, es la interrupción del patrón viejo, el patrón obsoleto, el patrón que no nos sirve. Esto lo podemos hacer en un proceso aproximadamente o en un tiempo de proceso aproximadamente de 1 a 2 semanas. ¿Y esto cómo se ve en la práctica? Bueno, pues en la práctica se ve de esta manera: cada vez que tú detectas un pensamiento limitante, literalmente te vas a decir a ti misma, para. Tienes que encontrarlo y literalmente pararlo. Tomar de alguna forma 3 repeticiones o más bien 3 inhalaciones profundas. ¿Para qué? Pues para que se active tu sistema nervioso parasimpático, para calmar la mente, para poder darle un tiempo de receso, de tranquilidad y entonces reconocer y decir, ah, ahí está otra vez esa vocecita, ahí está otra vez ese pensamiento, ahí está otra vez este patrón viejo que me ha estado molestando. ¿Qué está pasando en ese momento neurológicamente? Pues estás deshabilitando las conexiones automáticas de ese patrón que tú quieres quitar. Es como que le estás diciendo a tu tráfico que deje de usar esa autopista y eventualmente se va a ir disminuyendo hasta convertirse en un sendero o simplemente desaparecer. En la segunda fase vamos a poner algunos de los ingredientes
esenciales para este cambio. El primero de ellos es la claridad. ¿Por qué? Porque saber exactamente qué pensamiento nuevo quieres instalar es súper necesario. Vamos a necesitar la repetición como mínimo por 21 días consecutivos para poder fijar ese nuevo patrón, y emoción, porque los pensamientos con carga emocional se graban muchísimo más rápido, y la visualización. Tu cerebro no distingue entre algo vivido y algo que es intensamente imaginado, y eso es una verdadera maravilla. Por ejemplo, si quieres cambiar, no soy buena con el dinero, por estoy aprendiendo a manejar mi dinero con sabiduría. Esa es una forma de cómo podemos modificar un pensamiento que de alguna manera nos está generando limitación y nos está poniendo en una situación de juicio hacia nosotras mismas, por uno que de alguna manera nos está poniendo en una situación de expansión y nos está permitiendo reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje para poder manejar nuestro dinero con mayor sabiduría. Y esto se hace, por ejemplo, por la mañana, repetir el nuevo pensamiento 10 veces, por ejemplo, al despertarte, ¿sí? En este caso, si lo que quieres es, estoy aprendiendo a manejar mi dinero con sabiduría, bueno, lo vas a hacer por la mañana 10 veces recién al despertarte. Ahora, vamos a entrar en el proceso de la visualización, y esto es imaginarte manejando tu dinero con confianza, con sabiduría, con tranquilidad, ¿sí? Y vas a empezar a tomar acción para buscar evidencia de que estás haciendo lo que estás instalando como nuevo patrón de pensamiento en tu mente, como pues buscando pequeñas pruebas durante el día de que estás mejorando. Y durante la noche, pues repetir ese nuevo pensamiento antes de dormir. Y esto de alguna manera va a ayudarte a empezar a establecer esta nueva conexión. Y la tercera fase, pues, es el fortalecimiento y la automatización. Aquí es donde ese nuevo patrón empieza a generarse de manera automática, así como lo están haciendo hasta ahora los patrones que no queremos tener, o los patrones de pensamiento tóxico, pero ahora estos patrones que en conciencia o con conciencia estamos generando, que pueden ser la maravilla que nos impulse para generar los cambios que realmente necesitamos. Y aquí es como si cuando manejas el auto, ¿no? Siempre me gusta poner ese ejemplo. Al principio, cuando tú aprendiste a manejar, necesitabas tener toda tu atención puesta en los retrovisores, los laterales, en dónde está el pedal, en dónde está la llave, y tenías toda la atención en lo que estabas haciendo de manera muy consciente. Eso es en la primera parte del proceso. Cuando llegas a la automatización, yo te aseguro que ahora cuando te subes al auto ya no tienes que estar consciente, todo sale de una manera tan natural, tan fluida, tan automática, que a veces incluso puedes llegar hasta sorprenderte de que ya estás en un lugar y ni siquiera te diste cuenta de cómo lo hiciste. ¿Por qué? Porque ya está súper instalada esa carretera, esa autopista neuronal, que ya no necesitas ponerle tanto énfasis ni tanta conciencia. Ahí es a donde queremos llegar con estos nuevos pensamientos. Ahora, ¿cómo aceleramos este proceso? Bueno, pues esto es primeramente con algo de asociación. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a conectar este nuevo pensamiento con rutinas que a lo mejor ya tienes establecidas. Otra cosa que también ayuda muchísimo es la celebración. Cada vez que uses ese nuevo patrón, celébrate mentalmente, date una felicitación, apapáchate, date un abracito. Y otra cosa es la aplicación, es buscar oportunidades para usar ese nuevo pensamiento en situaciones que sean reales. Así es que estos tres aspectos son los que nos van a ayudar un poquito a acelerar ese proceso de cambio que nosotros queremos hacer en nuestros caminitos, en nuestras conexiones neuronales, para poder generar el cambio que tanto y tanto queremos. Ahora, los tres activadores neurológicos más poderosos son, número uno, la novedad.
A nuestro cerebro le encanta la novedad, adora las experiencias nuevas. Así es que cada vez que haces algo diferente, pues eso genera nuevas conexiones. Por eso es importante que trates de cambiar pequeños hábitos para poder despertar esta parte de la neuroplasticidad. Otra parte que es importante es que pongas una cantidad de desafío progresivo. Cada vez, por ejemplo, cuando vas al gym, ¿verdad? Que tu cerebro necesita pesos que son progresivamente más desafiantes. No empiezas levantando 40 libras, sino que empiezas y levantas 5, luego subes a 8, luego a 10, 15 y así sucesivamente. De la misma manera, se trata de empezar con pequeños cambios y luego poco a poco incrementar el nivel de dificultad y la zona de incomodidad, porque definitivamente cuando nos quedamos en la zona cómoda, pues ahí no hay expansión, no hay crecimiento, no encontramos nada. Tenemos que salir de esa zona cómoda y ponernos en nuestra zona de incomodidad para poder generar el crecimiento, porque justamente es ahí donde sucede el crecimiento, en la zona fuera de nuestra zona de confort. Y otra cosa que es súper importante es que mantengas tu atención enfocada. La atención es como un foco que ilumina las conexiones que quieres fortalecer. 20 minutos de práctica consciente son más poderosas que solamente 2 horas, que son mucho, pero que son horas distraídas, que no estás poniendo el foco, no estás poniendo la atención, no estás poniendo toda tu atención en lo que estás realizando. Así es de que aquí sí importa mucho más la calidad que la cantidad. Así es de que hay que ponerle mucho foco. Y hay que entender que dos herramientas que son muy buenas para ayudar a todo este cambio es la meditación y el mindfulness, porque estas dos ayudan y son como un verdadero gimnasio para la atención. Así es de que si todavía no practicas ninguna de estas dos actividades, pues es importante que encuentres un tiempo para empezar a trabajar y a realizarlas, porque de verdad que vale la pena. Ahora, te voy a platicar de el error más grande que cometen las mujeres cuando se trata de cambio. Y yo me encuentro entre ellas, te lo aseguro que a mí también me ha pasado. Y lo que pasa es que el error más grande que cometemos es querer cambiar todo al mismo tiempo. ¿Sí? Queremos hacer todo en un mismo momento, queremos cambiar nuestra rutina a la mejor de cuidado de la piel y queremos hacer cambios de alimentación y queremos hacer cambios en administración de tiempo y al final terminamos haciendo absolutamente nada. Tu cerebro tiene una capacidad limitada para cambios simultáneos y eso lo tienes que tener claro. Es como tratar de construir 10 autopistas al mismo tiempo. El trabajo se vuelve lento, de mala calidad y simple y sencillamente en algún punto puedes llegar hasta abandonarlo. Así es que la estrategia ganadora es elegir solamente un patrón a la vez. Es dedicar de 6 a 8 semanas para poco a poquito trabajar con ese patrón y cambiarlo completamente. Y después vamos a pasar y trabajar con el siguiente. Ahora, vamos a los 4 elementos que no son negociables para crear este cambio cerebral duradero. Y estos son como las columnas, o me gusta decirlo así, como las 4 patas de una mesa, ¿verdad? O las columnas que van a sostener el edificio de tu transformación. Y este es el pilar número 1, que es una intención clara. ¿Por qué? Porque no es suficiente decir, quiero pensar más positivo. Tu cerebro necesita instrucciones específicas, ¿sí? En lugar de quiero ser más confiada, usa algo así como cuando entre a una reunión me voy a recordar que mis ideas tienen valor y merezco estar aquí. ¿Sí? Vamos a ser más concretas en lo que queremos establecer como orden. ¿Por qué? Porque la especificidad importa, porque tu cerebro es como un GPS y es súper preciso, pero mientras más clara tienes la instrucción de a dónde quieres llegar, más claras sean tus ideas, más clara es la dirección, pues
más eficientemente te va a llevar ahí. Ahora, para poder tener esta intención clara, un ejercicio que puedes hacer es completar, por ejemplo, este ejercicio o esta frase, ¿no? Si yo te digo, vas a escribir en un cuaderno la palabra cuándo y vas a escribir una línea y ahí vas a llenar en esa línea, vas a poner la situación específica que tú quieres modificar o cambiar. Y luego le vas a poner, cuando eso ocurra, vas a escribir en otra línea el pensamiento o comportamiento específico que tú quieres generar ahora como nuevo, en lugar del patrón anterior, ¿sí? Volvemos al ejemplo que yo te daba. Antes era, quiero ser más confiada. Bueno, si te fijas, la construcción de la oración correcta para poder darle esas instrucciones con especificidad al cerebro es cuando la situación es entre a una reunión, me voy ya, entonces la actividad que voy a hacer ahora, lo nuevo, el nuevo patrón va a ser recordarme que mis ideas tienen valor y merezco estar aquí. Entonces eso es un ejercicio que tú puedes realizar para que cada vez que tú lo puedas clarificar en tu mente, de alguna manera también le vas a ayudar a tu cerebro a que pueda actuar con mayor precisión y te dé exactamente el cambio que tú quieres alcanzar. El pilar número 2 es la repetición consciente. Aquí está el secreto que nadie te dice. La consistencia es más importante que la intensidad. ¿Por qué? Pues porque cada repetición va a fortalecer las conexiones neuronales. Es como regar una planta. Mejor un poquito todos los días que mucha agua una vez al mes. Así es que los 3 momentos neurológicos más poderosos son al despertar, porque tu cerebro está en un estado alfa súper receptivo, y en momentos de transición entre actividades porque tu mente está más abierta. Y el otro perfecto momento, que es el que a mí me encanta utilizar, es antes de dormir, porque tu subconsciente pesca y procesa toda la información durante el sueño. El pilar número 3 es la visualización real. Tu cerebro, y eso ya te lo había comentado anteriormente y a mí me encanta repetirlo porque es una oportunidad maravillosa, es que no distingue entre una experiencia real y una que es imaginada de una manera tan vívidamente que casi casi se siente como algo real. Esto es oro puro para la transformación. ¿Y cómo se puede hacer una visualización así de real? Bueno, pues vamos a tratar de ver los detalles. Es decir, cuando estoy trayendo una imagen a mi imaginación, no es solamente verlo como una fotografía, sino que voy a tratar de traer elementos que incluyan a todos mis sentidos, a mis sentidos. Vamos a tratar de ver detalles como colores, formas, texturas, tratar de escuchar los sonidos, hay voces, música, ambiente, sentir sensaciones, texturas, temperatura, emociones e incluir, ¿por qué no?, también movimiento, cómo caminas, cómo gesticulas, cómo te comportas. No solo imaginar el resultado, sino vivirlo y literalmente sentirlo para que a nivel cerebral y neurológicamente esto se quede y como que sellado, como que impregnado. El pilar número 4 son emociones positivas. Es el pegamento neurológico. Los recuerdos y patrones con carga emocional se graban muchísimo más profundo y duran muchísimo más tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a activar esas emociones positivas? Pues lo vamos a hacer de una manera muy consciente. ¿A través de qué? A través de la gratitud. Antes de practicar un nuevo patrón, pues encuentra algo por lo que te sientas especialmente agradecida. Orgullo. Recuerda una vez, pues a lo mejor cuando demostraste esa cualidad que tú quieres desarrollar o fortalecer. El amor. El amor es
la mayor de las emociones y a mí me encanta hablar de esta emoción maravillosa. Conecta el amor que sientes por las personas más importantes en tu vida. Y otra también es la esperanza. Visualiza cómo será tu vida diferente cuando el cambio esté integrado. Y esa es la fórmula ganadora. Con esto es un ganar, ganar. Es pensamiento más emoción, más repetición y eso va a ser igual a cambio neurológico acelerado. Así es de que esto no falla y eso te lo puedo asegurar. ¿Cómo vamos a usar estos 4 pilares juntos? Bueno, imagínate que quieres cambiar el patrón de siempre arruino las presentaciones por soy capaz de comunicar mis ideas con claridad y confianza. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto a lo mejor la semana 1 y 2, solamente enfocarnos en la atención clara. Es decir, definir exactamente cómo te quieres sentir y cómo te quieres ver o cómo quieres comportarte en las presentaciones y escribir una nueva creencia de manera específica y personal, como ya lo hicimos en el ejemplo que te mencioné anteriormente. Luego, en las semanas 3 y 4, le vas a añadir la repetición constante. Esto es, más bien, conscientemente vas a repetir esta nueva instrucción que estás dando y la vas a repetir 10 veces a lo mejor cada mañana. Y úsala como una respuesta cada vez que aparezca ese viejo patrón, ese que te decía que echabas a perder todas las presentaciones. Inmediatamente cuando aparezca, vamos a cambiarla y vamos a repetir por la nueva, en donde estoy diciendo, no, yo soy capaz de comunicar mis ideas con claridad y confianza. Entonces vamos a empezar con la repetición consciente. En las semanas 5 y 6 vamos a integrar la visualización real. Y eso es dedicar 10 minutos diarios a visualizarte, a vivirlo a través de tu imaginación, a verte presentando o dando tu presentación con éxito. Ve, escucha, siente, huele cada detalle, todo lo puedes imaginar de una manera tan vívida que eso permita que tu mente empiece a generar esta idea de que eso realmente ya sucedió. Y en las semanas de las 7 a la 8 le vas a agregar las emociones positivas para, acuérdate que las emociones son el pegamento, para poder generar esta idea que se quede en tu cerebro de una manera ya integrada. Y esto es antes de visualizar, conéctate con gratitud y encuentra esa emoción, conecta esa gratitud por, a lo mejor por tu crecimiento. Y cada vez que tú tengas la oportunidad y puedas, celebra cada pequeño progreso, pero desde una alegría genuina, desde esta sensación de armonía y de agradecimiento por el proceso que estás llevando y que estás abrazando. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que aproximadamente en 8 semanas ya vas a tener un nuevo patrón neurológico instalado, un nuevo programa. Y esto te va a ayudar a que tu mente empiece a trabajar de una manera diferente. Ahora, te voy a contar la historia de una amiga a la que la verdad tuve mucho gusto en poder ayudar y a quien cariñosamente le voy a decir Ana, porque quiero que veas esto como, de alguna manera, estos principios, pues sí han funcionado y funcionan en la vida real, con personas reales, con personas que tienen problemas así como los tenemos todos en este mundo, ¿verdad? Y ella en algún momento llegó conmigo, venía muy triste, venía muy abatida. Me acuerdo que en ese tiempo estaba ella aproximadamente en los 30, no recuerdo exactamente cuál era su edad, pero ella tenía una carrera muy exitosa, si lo vamos a decir de esa manera,
pero en realidad sí tenía muchos problemas económicos porque en su situación del manejo del dinero, la verdad es que ella tenía muchos problemas por ahí, de repente tenía mucho descontrol con eso. Y en su momento llegó con esa idea fijadísima en su mente, ¿verdad? Y ella me decía, es que yo soy terrible con el dinero. Las mujeres de mi familia hemos luchado financieramente y pues yo sé que yo voy para donde mismo, o sea, voy en el mismo ciclo, lo vi pasar con mi abuela, lo vi pasar con mi mamá y me puedo reconocer en lo que estoy haciendo y sé que voy exactamente por el mismo camino. Su realidad, pues la verdad es que sí era algo complicada, sí tenía muchas deudas con relación a sus tarjetas de crédito, sobregiradas, no tenía ningún tipo de ahorros para absolutamente nada, para emergencias. Obviamente esto la tenía con un nivel de ansiedad tremendo y cada vez que tenía que pagar cuentas, pues esa ansiedad pues se subía hasta el infinito y obviamente por lo mismo, pues siempre estaba evitando, ¿verdad? Pues revisar sus estados de cuenta, casi, casi que ni siquiera los quería abrir y se sentía totalmente fuera de control en el área financiera. Ahora, cuando empezamos a platicar con ella, nos dimos cuenta de que, pues, teníamos que encontrar el origen, de dónde venía ese patrón. Y lo que sucedió es que ella creció, pues sí, viendo a su mamá batallar, sufrir, llorando por falta de dinero, escuchando conversaciones de que no hay suficiente dinero y recibiendo cada vez que tenía ella oportunidad, pues sí, mensajes de que el dinero no crece en los árboles, y tú cómo crees, si no se dan macetas, nosotras no somos de familia rica, y todos esos mensajes, pues de alguna manera en su cerebro de pequeñita, de niña, pues fueron conectando esta parte de que si eres mujer, eso implica que vas a luchar financieramente y de alguna manera tenía una conexión muy fuerte en el hecho de que soy mujer, por lo tanto, entonces voy a tener que batallar económicamente como lo han hecho pues todas las mujeres de mi familia. Y había estado viviendo desde esa programación por muchísimos, muchísimos años. Ahora, cuando ya platicamos acerca de esto, trabajamos para crear, pues primeramente, una intención súper específica y esto tomando en consideración el primer pilar, ¿verdad? Que hay que ser claras. Y la primera fue clarificar, ¿verdad? Y ella empezó a manejar una nueva frase para decirse a sí misma que decía, soy una mujer que maneja su dinero con sabiduría, tranquilidad y propósito. Tomo decisiones financieras desde el amor y no desde el miedo. Y le dije, escribe esa frase en una tarjetita, ponla en tu teléfono, en algún lugar donde tú la puedas tener visible y llegado el momento, apréndetela de memoria para que cada vez que tú puedas de alguna manera repetírtela. Y definitivamente le dije, no queremos caer en generalidades, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, no se trata de, no es que quiero ser mejor con el dinero, eso no es suficiente, eso no da claridad. Más bien es una declaración que tu cerebro pueda visualizar y no solamente visualizarla, recuerda que es importante la emoción, es importante sentirla. Luego pasamos a el pilar número 2 y ahí fue cuando ella empezó a implementar lo que llamamos la reprogramación financiera diaria, que esto consistía en que ella pasara 5 minutos repitiendo su nueva identidad financiera. ¿Y esto cómo? Pues a través de pequeñas afirmaciones, como por ejemplo, manejo mi dinero con sabiduría, soy capaz de crear abundancia, mis decisiones financieras reflejan mi amor propio, en fin. Hicimos una serie de 10 de estas afirmaciones y ella las tenía como en tarjetitas y las iba rotando para poder tener diferentes o tenerlas en diferentes áreas de su casa, su carro, su oficina, para que las pudiera leer y poder repetirlas. Cada vez que tenía, por ejemplo, que tomar una decisión, desde lo más sencillo que te puedas imaginar, como comprar un café o pagar cuentas, pues se preguntaba, ¿qué haría una mujer que maneja su dinero con sabiduría? Y esto a ella le sirvió de brújula.
para poder de alguna manera empezar a tomar mejores decisiones. Y por la noche, pues revisaba su día, de alguna manera hacía como un inventario, ¿verdad? Financiero, sin juicio, no era para sentirse culpable, sino solamente observando sus decisiones para poder ver en qué necesitaba, pues a lo mejor sí mejorar y también, como dijimos antes, para felicitarse cuando lo había hecho bien. Y después pasó a lo que es el pilar número 3, que es la visualización, que esto es entre las semanas 5 y 6. Y aquí fue donde realmente ocurre la magia, y ocurrió la magia para ella. Le dedicaba 15 minutos cada mañana a visualizarse. Y esto es haciendo que, pues, ella se veía a sí misma en esta imagen mental, revisando su cuenta bancaria con tranquilidad, sonriendo, viendo el balance con números positivos, pagando sus cuentas con calma, sin ansiedad, sin angustia, sintiéndose en control, tomando decisiones que de alguna manera a la hora de comprar fueran conscientes, que no fueran impulsivas y ahorrando dinero, viendo crecer su cuenta para tener dinerito ahí para una emergencia. Y pues sí, sintiendo, ¿por qué no? Orgullo, confianza por cómo ella estaba manejando ahora su dinero. Y lo crucial es que no solamente veía números, no solamente visualizaba imágenes. Acuérdate que en esta parte ella visualizaba las emociones, lo que ella sentía de ser una mujer empoderada financieramente. Y entonces entramos al pilar número 4, que es el más importante, donde ella aprendió a conectar estas emociones positivas con el dinero, reemplazando ¿qué? Pues la ansiedad, el miedo, ¿con qué? Con gratitud, con propósito. Y antes de cada sesión de visualización, que pues ella tenía programada a veces por la mañana, a veces por la noche y a veces por la mañana y por la noche, se sentía con esta hermosa sensación de gratitud por tener ingresos regulares. Se sentía feliz y se conectaba con el orgullo de que tenía una gran capacidad profesional, porque era una maravillosa profesionista y era muy buena en lo que hacía. Recordaba el por qué quería tener esta seguridad económica o financiera y conectaba con la sensación de paz, de libertad, con la capacidad de ayudar a otras o a otros en su familia. Y esto poco a poquito la fue llevando a resultados maravillosos que, por ejemplo, al primer mes, pues ella notó que ya había ciertos cambios en su comportamiento. Empezó a revisar su cuenta bancaria, pero ahora ya no tenía esta ansiedad que sentía antes, que llegaba al estado de cuenta y casi que no lo quería abrir. Empezó a crear pues un presupuesto para sus gastos, ¿verdad? Que al principio podría parecer muy simple, pero que no lo había hecho en muchísimo tiempo. Dejó de hacer compras compulsivas, que anteriormente era algo que definitivamente le causaban un gran problema. Y al siguiente mes, poco a poco, empezó a haber otros cambios que ya iban un poquito más allá. Ella se empezó a sentir, te voy a decir que con más curiosidad por las finanzas, en lugar de tenerles miedo, empezó a investigar más acerca de cómo manejar mejor su dinero, empezó a tomar por ahí un cursito, leyó su primer libro acerca del dinero y habló con su pareja acerca de lo importante que son las metas financieras. Para el tercer mes, de alguna manera ella ya tenía resultados tangibles. Ya estábamos hablando de que ya literalmente había pagado algunas de sus tarjetas de crédito que tenía con saldos muy altos, abrió su primer cuenta de ahorros, negoció precisamente con su jefe para un pequeño aumento y literalmente para el sexto mes ya tenía una transformación completa y había pagado completamente toda su deuda. Y esto es porque definitivamente al ella cambiar su manera de pensar, porque ella ya se sentía confiada, ya se sentía empoderada financieramente, de alguna o de otra manera, eso empezó a hacer que sus acciones representaran a ese pensamiento. Y recuerdo yo que ella me llamó más o menos aproximadamente en el mes 4
pero en esta vez ya no era para quejarse, no era para decirme con tristeza la situación que estaba viviendo, era más bien con una sensación de felicidad y con muchísimo asombro porque ni siquiera ella podía darse esta cuenta de este cambio maravilloso que ella estaba logrando y no lo podía ni siquiera ella misma creer. Así es de que ella en algún momento me habló y me dijo, Angie, fíjate que ayer pasé por ahí por uno de estos cafés que son carísimos, por cierto, y por primera vez en mi vida, mi primer pensamiento fue, sí, puedo darme el gusto de tomarme un cafecito rico. Y mi primer pensamiento fue, ¿se alinea esto con mis metas? ¿Se alinea con lo que yo realmente quiero alcanzar en un futuro? Dice, y decidí comprarme ese café porque había hecho espacio, porque lo tenía presupuestado, porque estaba dentro de esos gastos que yo tenía destinados para mí y para mis gustos. Y literalmente dice, me sentí súper libre. ¿Qué es lo que cambió neurológicamente en ella? Bueno, pues ella creó literalmente nuevas autopistas neuronales. Ella conectó, por ejemplo, el dinero con empoderamiento, cuando antes ella tenía esa conexión de dinero con estrés o dinero con miedo. Ella de alguna manera empezó a sentir y a poner en su mente el sentido de soy capaz en lugar de soy la víctima. Se puso en una situación de poder y empezó a pensar en esta manera que, como me gusta decir a mí, a tener esta posición de eterna aprendiz y de entender que somos materia flexible, que podemos tener apertura al cambio, y empezó a verse justamente así. Ella se vio capaz de aprender y ella decía, yo ahora puedo aprender, en lugar de pensar como lo hacía anteriormente, es que así soy yo. Y eso es lo, como dicen por ahí, lo que ves es lo que hay. ¿Cuál fue la lección más poderosa? Bueno, pues ella sabemos que no cambió su situación, ¿verdad? Y luego se sintió empoderada. Fue al revés, cambió primero su programación mental y su realidad financiera siguió automáticamente a esta nueva programación. Así es de que a partir de ahí ella ha vivido un cambio maravilloso, su vida ha sido muchísimo más sencilla, sin toda esta presión de problemas financieros. Y lo más hermoso, pues es que ella rompió ese patrón generacional que venía viendo de toda su vida, desde abuela, mamá y ahora ella. Y gracias a eso, pues ella está confiando en que sus hijos van a crecer con una idea y asociaciones muy diferentes de lo que es el dinero en la vida y lo que debe representar para cada uno de ellos. Que el dinero es finalmente algo que fluye y que no necesariamente tiene nada que ver con la cuestión de la lucha. Y eso es maravilloso. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es súper práctico y pues después de que escuchaste esta historia que te acabo de platicar, quiero que elijas un patrón mental que quieras cambiar en los próximos, ¿qué te gusta? ¿2 meses? Entonces vas a elegir un patrón que tú quieras cambiar. Primero vas a identificar ese patrón objetivo. Si tú ya hiciste el ejercicio de la semana pasada de tu auditoría de pensamientos, puedes elegir uno de ahí. Si tú encontraste un pensamiento tóxico, elige el que más se te repitió y probablemente con ese es con el que quieras trabajar. Si no, pues probablemente podría ser alguno de, por ejemplo, no soy lo suficientemente, y tú pues puedes poner el adjetivo suficientemente linda, suficientemente inteligente, suficientemente responsable. Ahí tú pones la palabra que tú necesites. O, por ejemplo, siempre echo todo a perder, ¿verdad? Bueno, puedes poner ahí el siempre y agrega la palabra que tú consideres que tú tienes en tu persona y que quieres modificar. Entonces, de esa manera tú vas a encontrar el pensamiento con el que tú quieras trabajar. Después de que tú ya tengas claro en qué quieres trabajar, vamos a crear
tu nueva programación. ¿Cómo lo vas a hacer? Reescribe ese pensamiento, pero usando los siguientes criterios. Primero, pon atención en lo que sí quieres, no en lo que no quieres, ¿sí? Tiene que ser de manera positiva, tiene que ser personal. ¿Qué quiere decir? Que lo vas a escribir en primera persona. Estás hablando de ti. Lo vas a hacer en presente, como si ya estuviera sucediendo, específico, porque ya hablamos de que es súper necesario que nuestro cerebro tenga instrucciones claras y precisas, así es de que tiene que ser de manera clara y que tiene que ser muy tangible y emocional, que genere esos sentimientos, que te genere esos sentimientos de empoderamiento, así es de que eso es lo que tienes que hacer. Te lo pongo en un ejemplo. No soy buena hablando en público. Bueno, lo vamos a convertir, a transformar en comunico mis ideas con claridad y confianza. ¿Sí? Otro ejemplo, siempre arruino las relaciones. Bueno, ¿cómo lo vas a transformar? Vas a decir algo así como, creo en relaciones saludables basadas en amor propio, en respeto mutuo, ¿sí? Vas a ser más específica. Por ejemplo, nunca voy a ser exitosa. Bueno, lo vas a transformar en, cada día tomo acciones que me acercan más a mis metas, ¿sí? Así es como tú vas a tomar lo que tú hayas decidido que quieres trabajar y lo vas a mover hacia un aspecto más positivo, y vas a tratar de ser lo más clara posible en lo que tú quieres instalar o crear como programación en tu mente. Luego vas a hacer tu rutina de instalación neurológica. Y eso es, como yo siempre les digo, esa es tu tarea. Ahí es donde tú tienes que trabajar. Y recuerda trabajar aproximadamente 2 semanas en empezar a interrumpir ese patrón de pensamiento negativo que ya no quieres que esté por ahí. Y cada vez que detectes que está llegando, te vas a decir, para. Vas a tomar 3 inhalaciones, vas a respirar profundo y luego vas a repetir el pensamiento que tú quieres reprogramar para sustituir el pensamiento anterior, que es el que acabas de crear. Y escribe esta nueva programación 10 veces cada mañana o repítetelas 10 veces frente al espejo. Recuerda que la repetición es muy importante porque mientras más recorremos esos caminitos neuronales, ahí es donde vamos a lograr la magia de generar una autopista, que es a donde queremos llegar. En las semanas de la 3 a la 4, ahí vas a repetir, porque volvemos, esto es importantísimo, repetir esta nueva creencia por 21 veces al despertar y úsala, pues si tú lo quieres decir así como si fuera un mantra durante actividades diarias, de repente yo lo que hago, que recomiendo también es, por ejemplo, poner de repente por ahí una alarma cada cierto tiempo para recordarme de repetir mi frase de lo que yo quiero instalar a nivel neurológico y tener ese tiempo de manera consciente establecido para hacer mis repeticiones. O lo puedes hacer mientras te bañas o mientras manejas o mientras estás haciendo ejercicio. Esto es un buen momento también para hacerlo. O ya sí, también lo vimos anteriormente, es antes de dormir, también es un excelente momento para hacer unas repeticiones porque te quedas con eso y tu subconsciente trabaja con ese material durante la noche. Así es de que vamos a repetir de manera consciente y vamos a darnos ese tiempo y esa oportunidad de hacerlo. Entre las semanas 5 y 6 vas a hacer ya tu ejercicio de visualización. Tómate 15 minutos diarios para que puedas darte ese espacio de privacidad, para que puedas echar a andar tu imaginación, volar, visualizar esa nueva realidad con todos tus sentidos. Ve, escucha, siente cómo es vivir desde esa nueva programación, esa nueva realidad, e incluye detalles específicos que tú consideres que son
importantes para empezar a generar esta emoción y que tú de alguna manera aplicarías en tu vida con este nuevo patrón de comportamiento, patrón de pensamiento que se va a mostrar como un nuevo comportamiento. Y finalmente le vamos a poner el pegamentito que es la emoción. Antes de cada práctica, ya después de la semana 7, en la 7 y en la 8, antes de cada práctica, conéctate con la gratitud. Gratitud, ¿por qué? Por la vida, gratitud por la oportunidad de estar en crecimiento. Celebra cada vez que uses este nuevo patrón en situaciones reales y busca en tu día a día evidencias de que esta nueva programación ya está funcionando, de que ya se ha instalado, de que ya estás de alguna manera teniendo resultado de lo que estás trabajando. Y lo que vas a hacer después de que trabajes todo este proceso es, vamos a tratar de evaluar, si lo quieres decir de esa manera, es que cada día en la noche te tomes un tiempecito para hacerte las siguientes preguntas. Es, por ejemplo, ¿cuántas veces usé de manera consciente mi nuevo patrón el día de hoy? Esa sería una muy buena pregunta. Otra sería, por ejemplo, ¿en qué situaciones apareció automáticamente el patrón viejo para poder determinar qué situaciones lo están detonando? Y, por ejemplo, ¿qué evidencia vi hoy de que mi nueva programación ya se está instalando? Si tú vas poco a poco observando este tipo de preguntas, vas a ir de alguna manera reconociendo en qué momentos del día necesitas más atención, más repetición y también, ¿por qué no celebrar cuando te des cuenta de que ya estás empezando a actuar de la manera en la que realmente quieres hacerlo? Y celebrar el hecho de que esta nueva programación ya está empezando a trabajar a tu favor. Tu cerebro necesita aproximadamente unos 66 días para poder automatizar un nuevo hábito mental. Así es que tienes que ser paciente, pero muy consistente. ¿Sí? Esto no es de la noche a la mañana, es un trabajo que yo siempre les digo, aquí se tiene que trabajar, no es magia, no es algo que va a cambiar sin ningún tipo de esfuerzo, es algo que uno tiene que hacer de una manera muy consciente, pero que definitivamente va a valer la pena. Y antes de despedirnos, quiero que te quedes con esta información, con esta verdad que literalmente te puede cambiar la vida. No eres víctima de tu programación. No. Tu programación actual no es tu victimaria, ¿sí? Eres la protagonista de la historia y tú tienes el poder de reprogramarte. Tú puedes programar tu vida, tú puedes programar tus experiencias y tú eres la reprogramadora de tu próxima versión. Así es que lo único que tienes que hacer es empezar a trabajar con toda la conciencia, con todo el amor, con toda la paciencia en ello. Recuerda que cada pensamiento que eliges repetir está literalmente construyendo tu cerebro, construyendo tu mente y te va a, de alguna manera, a construir el tipo de mentalidad que tú vas a tener el día de mañana. Cada visualización que tú haces cuando estás instalando nuevos circuitos de posibilidad es maravillosa y cada vez que interrumpes un patrón viejo, pues estás liberando muchísimo espacio neurológico para que llegue nuevos patrones que te lleven a mejor, que te lleven a expansión, que te lleven a crecimiento, a empoderamiento. Te recuerdo que mi querida amiga no era especial, no era diferente, ella no tenía más ventajas que tú, no tiene más ventajas que yo. Simple y sencillamente ella se comprometió a hacer el trabajo y logró hacer lo que necesitaba hacer. Lo único que tenía era que ella era muy determinada y que al final del día sacó provecho de esta neuroplasticidad para poder generar estos nuevos patrones. Y tú tienes exactamente la misma capacidad
corriendo en tus neuronas en este preciso momento. Así es de que lo que pasó para mi queridísima amiga está tan accesible para ti como lo estuvo para ella. La pregunta que quiero que te lleves contigo esta semana es, ¿qué versión quieres programar conscientemente de ti misma? ¿Sí? Porque esa versión no es un sueño lejano, es una construcción que tú puedes realizar, que tú puedes empezar a edificar el día de hoy. Así es que hay que poner manos a la obra a partir de ya. Tenemos que empezar a trabajar desde ya. Ahora, tu misión para esta semana es súper poderosa. Elige tu patrón, qué es lo que quieres cambiar, crea una nueva programación, empieza tu rutina de instalación y lleva tu diario de neuroplasticidad para que puedas evaluar cómo vas en tus progresos. Y si te sientes valiente, pues ahí comparte por ahí, aparte de tu jornada, que a mí me encantaría poder saber en mis redes y pues ayúdale a otras mujeres a encontrar la misma inspiración que tú has tenido para hacer ese cambio. La próxima semana vamos a estar hablando de un tema súper maravilloso que a mí me encanta, que es el síndrome de la mujer perfecta, porque vamos a desmontar por ahí esa presión agotadora que cargamos todas como mujeres de sentirnos que tenemos que ser perfectas para todo y para todas. Y te voy a enseñar cómo liberarte de la prisión de las expectativas sin sentirte culpable por darte ese espacio y ese tiempo para ponerte como prioridad. Recuerda que tu cerebro está de tu lado, es tu amigo, es tu aliado, no tu enemigo, y solo necesita las instrucciones claras, correctas, perfectas y las repeticiones amorosas y necesarias para generar el cambio. Así es de que con esto me voy, me retiro y te dejo. Recuerda siempre que eres una mujer maravillosa y nos vemos en la próxima semana.